este canal. Como me lo habían pedido, voy a hacer esta lectura de cartas acerca de Priyanka Chopra y Nick Jonas. Voy a preguntar 3 preguntas. ¿Cuál es la situación? Perdón. ¿Cuál es la situación actual entre los dos? Bueno, quizás son 4 las preguntas, perdón, son 4 preguntas las que voy a hacer. ¿Cuál es la situación actual de Priyanka Chopra y Nick Jonas? ¿Qué es lo que piensa Priyanka de Nick? ¿Qué es lo que piensa Nick de Priyanka? ¿Y qué es lo que viene en el futuro para los dos? Es que empiezo con la situación actual entre los dos. ¿Cuál es la situación actual entre Priyanka Chopra y Nick Jonas? ¿Cuál es la situación actual entre Priyanka Chopra y Nick Jonas? Por favor, denme un mensaje. Situación actual entre Priyanka Chopra y Nick Jonas. Gracias. Situación actual entre Nick Jonas y Priyanka Chopra. ¿Cuál es la situación actual entre Nick Jonas y Priyanka Chopra? Gracias. Gracias. Situación actual entre Priyanka Chopra y Nick Jonas. Por favor, denme un mensaje. ¿Cuál es la situación actual? Priyanka Chopra y Nick Jonas. Gracias. Muy bien, veamos. ¿Cuál es la situación actual entre los dos? Nick Jonas y Priyanka Chopra se llevan bien. La situación actual entre ellos es una de mutuo entendimiento, mutua comprensión. Es un arreglo que ha sido formado no necesariamente basado en amor, sino que tiene que ver, perdón, más que todo en un arreglo que les conviene a los dos. La situación actual entre los dos están, ellos no, lo que las cartas dicen es que ellos no están juntos, en el sentido de que no viven juntos, sino que es más que todo una apariencia, porque Nick no vive con Priyanka. Ellos no están juntos, ellos viven separados, pero siguen con esta presentación que son pareja, que están felices. Ellos se entienden, ellos tienen un arreglo entre los dos, tienen un acuerdo. Y por el momento, no sé si por cuestiones de trabajo o por cuestiones de este mismo, bueno, puede ser que por cuestiones de trabajo no se encuentren juntos, no viven juntos, o puede ser que no están juntos porque el contrato que tienen entre los dos no es necesariamente que tienen que estar juntos, porque yo veo que Nick Jonas él no está interesado en ver un futuro con Priyanka, él está más que todo viendo el pasado. No sé, como que se está enfocando en algo del pasado, pero no está interesado en lo que viene en el futuro, pero ellos se entienden. Ellos se entienden y por el momento no están juntos. Hay una distancia entre los dos y esta distancia tiene que ver con una falta de interés de querer estar juntos. Entonces no pueda que no sea necesariamente esto cuestión de trabajo, sino que más bien porque los dos tienen otros intereses y quizá no quieren estar viviendo juntos, entonces se mantienen separados. Esta es la situación actual entre ellos. Veamos
Ahora, ¿qué es lo que piensa el uno del otro? No sé, esto es basándonos en las cartas. Yo no puedo asegurar que esta sea la verdad, pero según las cartas eso es. Los dos no están juntos porque tienen otros intereses que los llevan lejos el uno al otro. Muy bien, pregunto ahora, ¿qué es lo que piensa Priyanka de Nick? Por favor, un mensaje acerca de qué es lo que piensa Priyanka de Nick. ¿Qué piensa Priyanka de Nick? Gracias. ¿Qué piensa Nick de Priyanka? ¿Qué piensa Nick de Priyanka? Quiero preguntar qué siente. Sí, creo que eso voy a hacer la pregunta también. ¿Qué siente Priyanka por Nick? ¿Qué siente Priyanka por Nick? ¿Qué siente Priyanka por Nick? Gracias. ¿Qué siente Nick por Priyanka? ¿Qué siente Nick por Priyanka? ¿Qué es lo que quiere Priyanka para el futuro con Nick? ¿Qué es lo que quiere ella que pase en el futuro entre ella y Nick? ¿Qué quiere Priyanka que pase entre ella en el futuro con Nick? ¿Qué es lo que ella quiere que pase en el futuro con Nick? Muy bien. ¿Qué es lo que quiere Nick que pase en el futuro con Priyanka? ¿Qué es lo que él quiere que pase con Priyanka en el futuro? Muy bien. Y veamos ahora entonces la última pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar entre Priyanka y Nick en el futuro? ¿Qué va a pasar entre Priyanka y Nick en el futuro? ¿Qué va a pasar entre Priyanka y Nick en el futuro? Según el punto de vista de Priyanka, ¿qué va a pasar? Gracias. ¿Qué va a pasar según el punto de vista de Nick entre Priyanka y él? Punto de vista de Nick, ¿qué es lo que va a pasar entre Priyanka y él? Gracias. Muy bien, empezamos con Priyanka. ¿Qué piensa Priyanka de Nick? Creo que Priyanka ve a Nick como ella sabe apreciar esa libertad quizá que tiene Nick o esa espontaneidad que tiene Nick porque él es muy joven. Entonces ella lo ve como una persona que todavía le hace falta mucho
que aprender, mucho por crecer, pero ella aprecia esa actitud que tiene él muy fresca, muy libre, muy que quiere probar todo, que no le da miedo nada. También ella tiene mucha, ella le cae bien Nick, ella tiene buenos sentimientos para él y siente un tipo de protección casi, casi materna con él. También siente o piensa, perdón, porque eso es lo que esta es la pregunta que piensa de él. Entonces piensa que es una persona muy libre, muy fresca, muy segura, que le gusta salirse de lo normal y que le gusta probar cosas nuevas y eso ella lo encuentra muy fresco, le gusta. Piensa que es una persona muy libre. También piensa que es una persona que tiene buenos sentimientos, que es muy compasivo, tiene esa tendencia a sentir empatía por los demás, ni que una persona que es tierna, dulce y ella por eso lo ve como ya dije anteriormente, hay un sentimiento por aquí o algo materno que ella siente con él. También siente que Nick es una persona que es un hombre muy seguro, muy determinado, muy responsable, muy fuerte, que le gusta de cierta forma un poquito agresivo en el sentido de que si quiere algo lo hace y no le da miedo enfrentarse a lo que sea con tal de lograr lo que quiere. Eso es lo que ella piensa de él. ¿Qué es lo que siente por él? Lo admira, tiene sentimientos de admiración. Lo encuentra sexy. Lo encuentra sexy y más que todo la atracción que existe entre ellos es física. No tiene sentimientos emocionales para Nick, sino que más que todo es eh, una atracción más, ¿cómo decirlo? Una atracción, lo voy a decir, perdón, una atracción sexual es lo que sienten los dos. O por lo menos ella hacia él, eso es lo que siente. Siente admiración, siente que le gusta y la atracción que tiene más que todo es sexual, no tiene sentimientos de amor para él. Ahora, ¿qué es lo que le gustaría a Priyanka que pasara entre Nick y ella? Quizás Priyanka siente que Nick es una persona que ella no puede dominar y le gustaría en el futuro que Nick fuera un poco más dócil, que fuera un poco más dócil, que se dejara llevar quizás un poco más por lo que ella le dice, porque Nick tiene la tendencia a no querer escuchar consejos, él quiere hacer lo que quiere por esto mismo de que le gusta ser libre y le gusta a, tratar cosas nuevas, a él no le gusta que le pongan, que le digan básicamente lo que tiene que hacer. Entonces a Priyanka en el futuro le gustaría que él hiciera un poco más su ego al lado y dejara que ella y le escuchara más o le hiciera caso a las cosas que ella dice, porque por el momento Nick es un poco demasiado muy independiente y tiende a no querer escuchar a nadie. A ella le gustaría que él estuviera más bajo su control, más bajo su dominio, cosa que Nick no deja por el momento. Eso es lo que a ella le gustaría. ¿Qué va a pasar en el futuro, según ella? Que según ellos, la situación se mantiene entre ellos como está, porque es un arreglo ha sido hecho en secreto, este arreglo que tienen ellos para esta relación. Entonces la situación entre Nick y Priyanka se mantiene, porque eso está fuera de su control. Son otras personas las que deciden cuándo y cómo. Entonces, por el momento, la situación se mantiene como está, según el punto de vista de Priyanka, se mantienen. Muy bien. Veamos ahora el punto de vista de Nick. ¿Qué piensa Nick de Priyanka? Que es una persona muy, muy auténtica. Pero también es una persona muy determinada, muy fuerte, un poco agresiva, igual que él, porque cuando ella quiere algo, ella lo hace. Una persona que tiene fuerza,
que ella hace que las cosas pasen como ella quiere, tiene mucha voluntad, tiene mucha fuerza de voluntad y ella encuentra que es una persona muy determinada, muy fuerte, pero más que todo una persona muy auténtica, es muy real, según el punto de vista de cómo él la ve, una persona muy real en su forma de ser, en su forma de expresarse. ¿Qué es lo que Nick siente por Priyanka? Hay un sentimiento de... Nick es un hombre joven, entonces él tiene... ¿qué es lo que siente por ella? Siente admiración, siente un compromiso, siente también pasión, pero no desbordada como la siente ella, sino que la pasión que él siente para ella es un poco más medida, es en menor cantidad, pero sí la encuentra atractiva, obvio. Pero la pasión que él siente por ella es más, no es tan fuerte como la que ella siente. Él siente para ella un poco más, un sentimiento más de compromiso, de admiración, de respeto. Eso es lo que veo aquí, que es lo que siente por ella. Pero sí hay pasión, pero no tanto como la pasión que ella siente por él. ¿Qué es lo que él quisiera que pasara entre los dos? Ah, según Nick, a él sí le gustaría que esta situación terminara. Porque aunque esta situación que tiene con ella es muy beneficiosa para los dos, en cierta forma, él como que ya se está aburriendo un poco y le gustaría que esto terminara. A él le gustaría terminar la relación o por lo menos este compromiso que tiene con Priyanka para entonces poder él hacer quizás eh, algo más, quizás le gustaría a él encontrar a otra persona, pero según Nick, a él le gustaría terminar esta relación, porque él no se siente bien. Quizás Nick tiene a alguien más en mente y esta situación le está causando ciertos problemas. Pero posiblemente Nick tenga a alguien más. Y entonces por eso él quiere terminar esta situación con Priyanka. Como ya dije anteriormente, él tiene mucho respeto, un sentimiento muy de compromiso, cierta pasión, pero lo que él quisiera que pasara en el futuro es que esta situación terminara. Veamos qué es lo que va a pasar. Varias cartas. Sí, no. La situación se mantiene. La situación entre ellos se mantiene porque por el momento es conveniente. Pero Nick, lo siento, pero eso es lo que veo en las cartas, Nick ya tiene a alguien y esta persona es alguien que está muy cerca de él. Por lo tanto, aunque la situación se mantiene con Priyanka, él no se siente tan triste en el futuro porque esta persona él la va a mantener muy cerca. La persona que está en la vida de Nick, con quien él quiere estar, es una persona que la tiene muy cerca, entonces en el futuro, aunque se mantiene con Priyanka, porque esta es una situación que le beneficia a los dos, Nick a la vez va a tener algo que ver con alguien más en secreto que va a hacer que esta situación sea un poco más fácil de mantener. Eso es lo que veo para el futuro entre los dos. Así que espero les haya gustado esta lectura y nos vemos en la próxima.